preguntar sobre esta decisión definitiva de la juez, una juez federal, para que ya la Junta de Coordinación Política nombre a los 3 comisionados. Es una sentencia definitiva, pero al Senado no le importa que sean definitivas. Hay toda la voluntad del bloque de contención para poder autorizar un periodo extraordinario cuyo único punto y fin sea la designación de las o los comisionados del INAI. Yo creo que es muy peligroso el rumbo donde se opte por el desacato como forma de relación con el Poder Judicial. Si la Junta de Coordinación Política o la Comisión Permanente no atiende eso, lo que están estableciendo como forma es el desacato. Y que el término de relación de la mayoría legislativa con el Poder Judicial sea el desacato, lo que va a abrir es un periodo de una enorme incertidumbre jurídica para el país. ¿Con qué autoridad moral le van a pedir a los ciudadanos que paguen impuestos o que cumplan la ley si ellas y ellos, los que hacen las leyes, desacatan? Es un tema que está subiendo de nivel, es un tema que está elevando el conflicto. Y no es si al presidente le gusta o no la transparencia, no es si a Morena le gusta o no, es un derecho de la gente. El acceso a la información es un derecho de las y los ciudadanos. Pero no hace falta una sanción para que ya el Senado haga lo que tiene, que le están ordenando. Ahora se va a ver la falsedad que dijeron de que habían eliminado el fuero. Se llenaron la boca diciendo que no había fuero. A ver si es cierto. Se están amparando en el fuero para no atender el mandato del juez. Y por supuesto que tendría que haber una sanción superior. Yo estoy de acuerdo con eso, pero el mensaje que están mandando en su conjunto es no nos importan las decisiones del Poder Judicial. Eso se llama desacato. Y eso es una ruta bien peligrosa. Esta tensión puede ir escalando, ¿no? Porque sí, además, o sea, digo, el presidente está abiertamente ya, digamos, criticando al Poder Judicial, no solo criticándolo, sino, bueno, atacándolos, ¿no? Denostando. Entonces, eso, pues aquí hay amenazas de juicios políticos, en fin, digo, la verdad es que parece que ya es una guerra abierta entre poderes, ¿no? Es lo que estamos viendo en los ataques al Poder Judicial es la expresión de la corrupción política de un movimiento social que llega al poder. Cuando Morena fue oposición, defendían las reglas, pedían el amparo judicial y pedían equidad. Hoy que están en el poder, se están dedicando a dinamitar todos los procesos y reglas de competencia democrática. Esa es una ruta muy peligrosa. El presidente ha decidido en este último periodo radicalizarse. El presidente quiere hacer de la intransigencia virtud. El problema es que eso se traduce en conflicto político. Yo no puedo culpar al presidente de la polarización, pero lo que sí le reclamo y le recrimino es que quiera lucrar de la polarización y que en eso se vaya sin límite a atacar a la Corte porque no le dan la razón, que en eso bloquee que sus legisladores designen al INAI. ¿Por qué? Pues porque no quieren saber de los contratos de sus hijos, o no quieren saber de las obras multimillonarias, o no quieren saber de Segalmex, que es 3 veces la estafa maestra. Ese es el problema de corrupción que estamos. Ya no es la corrupción del pasado, lo que están queriendo tapar es la corrupción del presente, y por eso el presidente se niega, y me parece que lo que está haciendo el presidente es exacerbar el conflicto. Esa es una ruta peligrosa. ¿Y la tensión política puede pasar a la tensión en las calles? Por supuesto que sí. O sea, hay un viejo dicho, ¿no? Cuando las cabezas se dicen, los cuerpos se hacen. Eso pasa en la política como en la vida cotidiana. Es una irresponsabilidad que el presidente siga en esta ruta de denostación de los que no están de acuerdo con él, incluido el Poder Judicial. Oye, Emilio, por otra parte, ¿qué opinas sobre el tema que, bueno, pues ya se suspende en Estados Unidos este asunto de, digamos, del título 42? Del título 42. Bueno, yo en particular quería preguntar por eso y si esto influye en toda esta, digamos así, guerra electoral que viene en Estados Unidos contra los republicanos, demócratas, si se está politizando el tema al respecto luego de esa acción. ¿Es buena, mala? ¿Usted cómo la ve? Las consecuencias. Sí, exacto. El fenómeno de la crisis migratoria en el caso de México, Estados Unidos, está a punto de tomar dimensiones de una crisis humanitaria mayor. En México se está convirtiendo en un gran campamento, pero eso no es de ahora. Ya Tapachula, ya otras ciudades fronterizas, ya ciudades como Tijuana, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, ya tienen miles de personas asesinadas. La misma Ciudad de México. No se ha entendido y no se ha atendido la dimensión de la crisis. Este sería el momento para que el presidente López Obrador
pidiera a Naciones Unidas la intervención por razones humanitarias. Este sería el momento que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados estuviera interviniendo con campamentos humanitarios en la frontera norte. Son miles de personas que no tienen dónde comer, dónde ir al baño, son mujeres y niños abandonados a su suerte, pero este es un fenómeno que ha ido acumulando. El término del título 42 lo único que hace es agravar la conflictiva. Estados Unidos ha optado por una ruta de militarización de la frontera, lo cual va a escalar el conflicto. Tendríamos que estar teniendo ya un llamado internacional de México a Naciones Unidas para que, como en otros lugares del mundo, cuando hay una crisis de esta dimensión, pueda haber una intervención humanitaria. Si México sigue recibiendo miles de migrantes mandados de Estados Unidos, la cosa va a tomar otra dimensión. Pero que hay una particularidad, nada más no hay que perder de vista. El fenómeno de la crisis migratoria no solo es centroamericana, La mitad de las personas que Estados Unidos deporta son mexicanos. Los miles y miles de mexicanos que han ido a Estados Unidos a buscar trabajo y no han encontrado, también están siendo deportados. El conjunto de venezolanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños deportados es casi equivalente a lo que Estados Unidos deporta de mexicanos. El fenómeno de la crisis en la frontera norte también tiene un rostro mexicano y sería obligación del gobierno mexicano generar las condiciones con los gobiernos estatales, más aún donde gobierna Morena. Morena gobierna en Tapachula, Morena gobierna en Chiapas, Morena gobierna el país, gobierna Tijuana, gobierna Ciudad Juárez, gobierna otras ciudades. Eso debería facilitar la atención. Si no lo hacen, lo que vamos a ver en un futuro muy próximo es que va a estallar una crisis humanitaria con problemas de hambre, con problemas de salud y con problemas de seguridad. Y si Estados Unidos continúa blindando la frontera, eso quiere decir que la problemática va a estallar en México. A mí me sorprende la pasividad del gobierno mexicano para no entender y atender la dimensión de esta crisis humanitaria. Ya tendrían que estarse instalando programas de atención humanitaria desde hace tiempo. En la medida que lo dejen correr, por supuesto que va a ser peor y por supuesto que el tema migratorio ya se convirtió en agenda electoral en Estados Unidos y en México. Pero por supuesto, y va a ser peor, O sea, para que los demócratas estén militarizando la frontera. O sea, ¿qué diferencia con Trump? Pues esencialmente tal vez el número de soldados que manden. Y también tiene que ver con elecciones en estados de la frontera sur de Estados Unidos. Claro que es un tema electoral. Y eso exacerba los peores ánimos. Por supuesto que hay un fenómeno de una enorme xenofobia, el odio a los migrantes, creciendo. Eso es extraordinariamente peligroso. Ya hace poco vimos cómo atropellaron en Brownsville, fue acusado de homicidio, sí, pero fue que atropellaron a los migrantes. Eso pasa cuando no hay autoridad. Gracias. Gracias. Gracias.